Bueno, vamos a continuar con la construcción de nuestros conceptos fundamentales. Vamos a comenzar con el capítulo de fuerza y sistemas de fuerzas. Vamos a comenzar definiendo lo que es un escalar y un vector. Un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar totalmente mediante la magnitud, acompañado de unidades. Tenemos entonces la masa, la longitud, el volumen. Los vectores son cantidades físicas que requieren tanto magnitud como dirección para su descripción completa. En estática lo vamos a usar para representar la magnitud de una fuerza, su posición y el momento de fuerza. Recordemos las operaciones vectoriales. Comencemos por la multiplicación y división de un vector por un escalar. Si un vector se multiplica por un escalar positivo, su magnitud se va a ver incrementada esa cantidad. Aquí tenemos, por ejemplo, inicialmente el vector A. Dos veces el vector, pues tendremos dos veces su magnitud. Si se multiplica por un escalar negativo, también cambia la magnitud de acuerdo en proporción al tamaño del escalar, pero si es un escalar negativo, entonces cambiará el sentido. Si vamos a sumar los vectores, normalmente todas las cantidades vectoriales obedecen la ley del paralelogramo para la suma. Entonces, si tenemos los dos vectores A y B, para utilizar la ley del paralelogramo, hacemos coincidir sus inicios, proyectamos líneas paralelas a su dirección y la resultante va a ser el vector que va desde el inicio de los vectores hasta la intersección de las proyecciones. Ese será el vector resultante. Ahora, si lo hacemos por el método del triángulo, debemos hacer coincidir el inicio de uno de los dos vectores con el final del otro. Y la resultante será el vector que va desde el inicio del primer vector hasta el final del segundo. Aquí, por ejemplo, tenemos la resultante de A más B y aquí de B más A. Ahora, si los vectores que vamos a sumar son colineales, tenemos un caso especial y en este caso, el vector resultante, al ser la resultante de dos vectores colineales, va a tener la misma dirección de ellos y la magnitud que corresponde a la suma de los dos. Ahora, diferencia de vectores. En realidad corresponde a que uno de los dos vectores, al ser multiplicado por menos 1, ha invertido su sentido. O sea que al hacer la diferencia entre A y menos B, en realidad lo que estoy haciendo es una suma que puedo hacer por el método del paralelogramo o por una construcción triangular mediante a quien voy a sustraer he cambiado su sentido. Entonces para A menos B tengo conservado el sentido de A, invertido el sentido de B y la resultante por paralelogramo o triángulo la obtengo de la misma manera que para una suma. Ahora, como definimos al principio, los vectores representan cantidades físicas. En nuestro curso de estática lo vamos a utilizar para representar fuerzas, momentos
y posiciones. Aquí, por ejemplo, tenemos en este gancho se soporta dos cadenas que están conectadas a otros elementos. Podemos ver que la fuerza que está actuando en cada cadena, ¿sí? Las dos sumadas causan una resultante que finalmente corresponde y tiene la dirección de la acción de la carga. Si tenemos fuerzas representadas de forma vectorial, su suma va a corresponder a los métodos que ya vimos. O sea, lo podremos hacer mediante construcción del paralelogramo o mediante una construcción triangular. Entonces recuerden, si lo hacemos por el método del paralelogramo, hacemos coincidir sus inicios y proyectamos dos líneas auxiliares que son paralelas a la dirección de cada uno. Luego, la fuerza resultante va a ser igual al vector que inicia en la intersección de los sumandos y que va hasta la intersección de la proyección de las líneas auxiliares. Ahora, si lo hacemos mediante el método del triángulo, esta construcción triangular la realizaremos colocando el inicio de uno de los sumandos en el final del otro. Y la fuerza resultante va a ser la fuerza que actúa desde el inicio del primer sumando hasta el final del segundo. Ahora, si tenemos una fuerza, de esa fuerza podemos determinar sus componentes. Esas componentes se pueden determinar respecto al sistema coordenado que tengamos en análisis. Puede ser un sistema coordenado rectangular o no. Se puede hacer por construcción triangular, como si estuviésemos sumando los dos vectores que vamos a buscar como componentes, o como si hiciéramos la construcción de un paralelogramo, teniendo como referencia el sistema coordenado de nuestro interés. Frecuentemente se utiliza el sistema coordenado rectangular, pero también hay casos de estudios donde el sistema coordenado de interés es diferente a un sistema coordenado rectangular. Hacer la determinación de las componentes de una fuerza o determinar la fuerza resultante es útil para poder realizar la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Lo podemos hacer mediante dos notaciones, notación escalar o notación vectorial. Si usamos la notación escalar, podemos obtener las componentes rectangulares de una fuerza F usando la ley del paralelogramo y formando dos triángulos. Entonces tengo la fuerza y hago el análisis de ella respecto a unas componentes, a un sistema coordenado rectangular, y obtengo sus componentes en ese sistema. De forma entonces que la componente en X de la fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y la magnitud y la componente vertical va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Esta notación escalar para las componentes también la podemos realizar si conocemos la pendiente de la fuerza. Si conocemos la pendiente de la fuerza, entonces podemos definir sus componentes de la siguiente manera. Sabemos que la fuerza resultante es AC, como la fuerza en X es A, y como la fuerza Y es AB. O sea que despejando esto podemos obtener una notación escalar con la siguiente relación. La fuerza en X va a ser igual a la magnitud F por A sobre C, y la magnitud de la componente en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza
por B sobre C. La componente en X es positiva porque esta componente, de acuerdo al sistema coordenado que hemos definido, está sobre el eje X positivo. Y la componente en Y tiene una magnitud negativa, considerando que de acuerdo a nuestro sistema coordenado, esa componente en Y de la fuerza está sobre el eje Y negativo. Eso en cuanto a la notación escalar. Para trabajar la notación vectorial, también es posible representar X y Y, sus componentes de una fuerza, en términos de los vectores unitarios cartesianos I y J. De forma que para el eje X tendremos el vector unitario cartesiano I y para Y el vector cartesiano J. De forma que, al hacer la descomposición de esta fuerza y obtener sus componentes escalares en X y Y, podremos expresarlo de forma vectorial así. F es igual a la componente en X por el vector cartesiano I más la componente Y por su cartesiano unitario J. Esto es útil para poder encontrar las resultantes de fuerzas coplanares, ¿sí? Cuando tenemos más de dos fuerzas. Tengo, por ejemplo, este sistema de tres fuerzas. Tengo la fuerza 1, 2 y 3. Estas fuerzas las puedo descomponer cada una en sus componentes rectangulares respecto al sistema coordenado que he definido, en este caso, X y Y. De forma que, por ejemplo, F1 tiene una componente 1 en X y 1 en Y, J. La fuerza 2 tiene una fuerza 2 en X y negativa y una componente en Y para la fuerza 2 positiva. Y la fuerza 3 tiene una componente para X positiva y para Y negativa. Ahora, sé que la fuerza resultante de este sistema corresponde a la suma de los tres vectores. O sea que la fuerza resultante F es igual a F1 más F2 más F3. Y su componente en X de esa fuerza resultante es igual a la componente en X de 1 menos la componente en X de 2 y más la componente en X de 3. Esto multiplicado por el vector unitario cartesiano I. Más en Y la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y menos la fuerza 3 en Y. Y eso multiplicado por el menos la fuerza 3 en Y, multiplicado por el vector unitario cartesiano J. Así que la fuerza resultante tiene como componente X la fuerza resultante respecto a todas las componentes X de los sumandos, más para Y la fuerza resultante de la sumatoria de todas las componentes Y de los sumandos. Las fuerzas de la resultante en X, la sumatoria de todas las fuerzas en X, y la fuerza resultante en Y, la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Gracias.